Hola a todos, espero que estén bien. Aquí les traigo un nuevo capítulo de la remasterización del Quinto Portador. Intentaré ser breve, sé que todos odian mis intros. En fin, tengan paciencia para el capítulo 12, no sé cuándo voy a terminarlo. Son vídeos muy largos, y escribirlos es algo que toma semanas para hacerlo bien. No quisiera decepcionar a nadie trayéndoles un capítulo mal hecho. Así que por favor esperen. Por otro lado, lo de siempre. En la descripción te dejo el link de mi grupo de Facebook, me haría muy feliz que te unas a él. También está el link de mi correo, por si quieres contactarme por algo. Sin mucho más que decir, los saludos de hoy son para Lucas Baker Ramírez, Said Yana Medina, Julián Martínez, Santiago Velázquez y Damián Baez, que cumplió años hace poco. Feliz cumpleaños jeje. Habiendo dicho eso, disfruten el video. El Quinto Portador. Capítulo 3. La triste realidad. Parecía ser un buen día. No había nubes en el cielo, pero tampoco se escuchaba el cantar de las aves. Pasé algunas horas más en la iglesia antes de irme. Llevaba la katana en el pantalón, y la mochila llena de pequeños pedazos de comida enlatada. Comencé a caminar hacia lo que creía era el sur, viendo los escombros de lo que antes era mi pueblo. Todo estaba abandonado. Ventanas rotas, casas saqueadas, incluso un auto estrellado en un semáforo. No había nada en ningún lugar. Lo único que sentía era el fuerte sol y el constante silencio. Terminé por salir de la ciudad con el calor a mis espaldas. Las calles desaparecían lentamente, y lo único que quedó, fue una avenida que se perdía en el horizonte. Poco a poco caminé por ella, dejando atrás miradas de impresión y curiosidad con cada cosa que encontraba. Latas vacías que pateaba, bolsas enganchadas en arbustos secos. La ciudad ya había perdido el terreno, en su lugar, un inmenso llano de tierra seca se alzaba. Caminé por horas. El sol abrasador me quemaba la espalda, tuve que usar mi chaqueta como un gorro para protegerme. Ya no aguantaba el calor, me había tomado toda el agua que tenía. Mis ojos pasaban por el horizonte, buscando algo más que arbustos sobresaliendo. Mis pasos eran lentos y toscos, apenas podía mantenerme de pie. Aún así, ya no podía regresar. Comenzaba a pensar que esa había sido una muy mala idea. Pero entonces vi algo adelante. Un árbol que sobresalía como si el desierto no lo tocara, y de la misma manera que ese crecía, cientos de árboles empezaron a aparecer delante de mí. Era un gigantesco bosque que se extendía kilómetros hacia los lados. Me detuve en el primer árbol, pensando si era seguro entrar. Aún así, no tenía otro lugar a donde ir. Entré al bosque escalando por las raíces de los árboles. Miraba al cielo, sus copas parecían meterse en las nubes. Me perdí mirándolos por algunos minutos. Eran increíblemente grandes. Los troncos de algunos tenían varios metros de ancho. Otros, en cambio, dejaban crecer sus raíces sin control alguno. Sus hojas inmensas, con enredaderas y musgo bañando los troncos. Ese bosque parecía demasiado antiguo para ser real. Como si la humanidad no lo hubiera tocado en años. Quedé asombrado mirando a mi alrededor, si dejaba de concentrarme todo parecía igual. Fue entonces que vi una señal humana. Una flecha clavada en un tronco. Seguí la dirección desde donde creí que fue disparada, tal vez podría encontrar a alguien. Caminé mirando los árboles atontado por su tamaño, algunos de ellos tenían agua en sus hojas. Corrí hacia ellas para intentar beber de algunas. Pude cargar media botella, al menos me duraría un tiempo. Seguí caminando mientras me preguntaba sobre la flecha. No sabía quién la había lanzado, ni qué intentó cazar. Me quedé pensando en eso mientras avanzaba, pero por estar tan distraído, no noté un hilo que pasaba por el suelo. Al pisarlo, una flecha salió disparada de la grieta de un tronco cercano. Eso me heló los nervios. Todo el bosque debía estar lleno de trampas así. Tendría que tener cuidado de ahí en adelante. Me quedé unos segundos ahí, mirando a mi alrededor en busca de cualquier cosa que sobresaliera. No pude encontrar nada a simple vista. Avancé un poco más, con los nervios de punta. Miraba a todos lados con miedo. Cuidaba mis pasos y me detenía cada vez que escuchaba un crujido. Pero al mirar adelante, vi lo que me temía. Un grupo de fillers estaba metido entre los árboles. Parecían guardabosques por la poca ropa que les quedaba. Intenté retroceder lentamente, pero uno de ellos me vio. Todos lanzaron un fuerte gruñido que me paralizó, luego corrieron hacia mí.
Salí de ahí lo más rápido que pude, pero esas cosas eran mucho más veloces que yo. Escuchaba sus garras enterrándose en el suelo, el miedo crecía con cada segundo. Cerraba los ojos con fuerza para esforzarme por ir aún más rápido, y aún así, la distancia cada vez era menor. Tenía que hacer algo. Fue entonces que logré ver un árbol más grande que los demás. Corrí con todas mis fuerzas para llegar. Clavé la katana en el tronco para apoyar el pie y alcanzar una rama alta. Logré sacar la espada en el último momento. Esas cosas estaban justo debajo de mí, con sus garras y dientes esperando matarme. Uno de ellos logró cortar la rama en la que me apoyaba. Quise sostenerme, pero no pude alcanzar nada. Apreté los dientes y caí con la katana en mano. Mi espada pasó rápidamente frente a mí, sentí el choque, el miedo. Logré cortar el brazo entero de uno de esos monstruos. Su grito de dolor casi me deja sordo. Solté la espada por el miedo, pero al hacerlo, mis manos tomaron su brazo antes que tocara el suelo. Decapité al filler con su propia garra, la sangre salió despedida, pintando todo a su alrededor. Vi algo en ese brillo rojizo, algo que me hizo recobrar el valor. No era ese estado de antes, este era yo. Tomé la katana bloqueando las garras de esas bestias. Ese sentimiento volvió a crecer, el miedo se desvanecía en el viento. Un instinto propio surgía en mi alma. Tenía que pelear si quería sobrevivir. Mi acero chocaba por todos lados contra ellas, sacando chispas que cubrían el combate. Perdía el temor con cada corte que evitaba. Aquel instinto se apoderaba de mi cuerpo, perfeccionando una habilidad que jamás pensé tener. Logré empujar a uno contra un árbol, le enterré la katana en el pecho con ira en mis ojos. Aún así seguía respirando. Me quedé sin armas frente a ese monstruo. Esquivé su corte al mismo tiempo que lo empujaba hacia atrás. Aproveché el momento y salté apoyando mi pie en la katana. El infectado corrió, y yo pude hacer algo de lo que no me creí capaz. Giré apoyando mi pie en una rama y salté hacia abajo. Dejé caer todo mi peso sobre esa cosa, partiéndole el cuello. Al fin todo había terminado. Le di mi más fuerte patada al filler que dejé en el árbol, su cabeza quedó colgando como un trapo, luego saqué mi katana de su pecho. Me fui calmado. Como si nada hubiera pasado. La sangre podrida de esos monstruos cubría mis manos. Desde ese momento mi mirada cambió. Ya no les temía. Había empezado el cambio, el golpe de realidad al fin empezaba a cicatrizar. Dentro de mí, un fuerte instinto crecía, quedándose allí para siempre. Un instinto de supervivencia. O más bien, un instinto asesino. Seguí caminando por un buen tiempo. Pasaba por los árboles cuidando mis pasos, bebiendo el agua que encontraba en sus hojas. Así continué, mirando las cosas que me rodeaban, asombrado, curioso, pero cansado. Había caminado por horas, hasta que al fin comencé a divisar una ciudad creciendo entre los árboles. Aún así, estaba demasiado lejos para llegar antes del anochecer. Por más que quisiera, tendría que acampar en el bosque. Pasó poco tiempo hasta que la noche cayera sobre mí. Logré encender una fogata con algo de esfuerzo. Al menos no me congelaría. Aún así, no lograba ver nada a la distancia, tampoco se escuchaba ningún sonido. Solo se sentía la penumbra a mi alrededor. Sin ojos que me mirasen, sin palabras a lo lejos. Nada. Tan solo el hambre y el frío. Lo único que pude comer fue una manzana que llevaba conmigo. Tenía que guardar el resto. Pero al menos no me encontraba tan solo, el chispear del fuego era mi acompañante. Su brillo cálido y acogedor, intentaba aferrarme a él. Mis ojos se anclaban a sus llamas, viendo los estallidos, las figuras en su brillo. Gracias a eso pude divisar una flecha quebrada a pocos metros de mí. Esta era diferente, una marca naranja descansaba en su punta, como si alguien quisiera encontrarla de nuevo. No le di mucha importancia, parecía estar ahí hace tiempo. Tan solo me subí a una rama lo suficientemente gruesa para dormir. Pero, algo me lo impedía. Miraba las copas de los árboles, alumbradas por el pequeño fuego. Quería ver el cielo, las estrellas en él. No podía evitar pensar en cómo terminé así. Fue un momento, tan solo un momento. Extrañaba dormir en mi cama, como un chico normal. Extrañaba los gritos de mi madre cada mañana para que bajara a desayunar. Extrañaba la escuela, el poder volver de ella y saber que mis padres me esperaban. Extrañaba todo. Eso me dolía, realmente me dolía pensar así. Cada fragmento de cielo que aparecía frente a mí, era otro recuerdo. Otro momento que jamás podría recuperar.
Una lágrima salió de mis ojos, estallando en el suelo con un recuerdo que moría con ella. Aquella sensación comenzaba a consumirme. Otra lágrima cayó. Apretaba los puños, los dientes. El nudo en mi garganta cada vez era más grande. Jamás pensé que eso fuera real. Aún esperaba despertar en mi cama, abrazar a mi madre, ver a todos de nuevo. No quería tener que pasar el resto de mi vida así. Golpeaba la rama, una y otra vez, hasta terminar lastimándome las manos. No quería gritarlo, pero me preguntaba miles de veces por qué. ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Desearía estar con mi familia y mis vecinos tan solo una vez más. Solo deseo eso. Despertar de esta horrible pesadilla. Abrí los ojos. Vi ese brillo del cielo entre las hojas, aún seguía en el bosque. La fogata ya se había apagado. Un fuerte dolor me partía la cabeza, no había dormido bien. Tan solo tomé mis cosas y me fui sin pensar en nada más. Necesitaba dejar de pensar. Debía llegar a la ciudad para ver qué podía encontrar. Caminé en la misma dirección pensando en no perder el rumbo. Sin importar cuánto caminara, la ciudad parecía permanecer estática. Aún así, al cabo de unos minutos tuve que dejar de caminar. Frente a mí había una enorme grieta en el suelo, miré a los costados pero esta se extendía por kilómetros. Me iba a tomar días rodearla, y era demasiado grande como para saltar por encima. Me quedé pensando un momento, mi única opción era arriesgarme. Saqué las dos ramas más grandes que pude, usé unas lianas para juntarlas, pero aún así, no era lo suficientemente largo. No me quedaba de otra. Aseguré el puente lo más que pude y tomé carrera. Salté en la punta lo más alto que pude. Las ramas crearon un efecto de trampolín lo suficientemente fuerte como para llegar al otro lado. Llegué demasiado alto, veía el borde con claridad. Sentía como mi cuerpo levitaba por un segundo, iba a lograrlo. Pero, mi mano se resbaló. Caí sin control, acelerando a cada segundo. Eso no podía estar pasando, mi corazón pateaba mi pecho como un caballo. Tenía que ser una pesadilla, iba a morir, realmente todo terminaría. El suelo se acercaba a toda velocidad, veía las rocas filosas al fondo. Mis gritos se perdían en la caída, luchaba por sostenerme de los bordes, pero solo conseguía lastimarme las manos. Un intento, y otro, sin parar por nada. Enterraba mis manos entre las rocas solo para ver cómo mis dedos salían ensangrentados. Gritaba sin parar, desesperado, queriendo estar en cualquier otro lugar. Mi corazón latía tan rápido que comenzaba a lastimarme. Volvía a intentar, una y otra vez. Comencé a chocar contra las rocas lastimándome los brazos. Veía el fin al fondo, el dolor, la agonía de antes de morir. Estaba aterrado por sentir ese sufrimiento, y eso era lo único que me impulsaba a moverme como un demente intentando sostenerme. La velocidad, el miedo, el dolor, todo aumentaba tan rápido que apenas podía procesar algo. No quería morir, no así, no en ese momento. Suplicaba a gritos que algo me salvara, lo que sea, cualquier cosa, pero que lo hiciera ya. Hasta que a pocos metros del final, logré agarrarme de una liana. Mis manos me hicieron frenar contra ella a una velocidad increíble, las palmas se me quemaron con el contacto. Fue el peor dolor que pude haber sentido, grité tan fuerte que casi me parto las cuerdas vocales, pero aún así, estaba vivo. Comencé a subir como pude, con un ardor terrible cada vez que sostenía la liana. Me mordí los brazos, la lengua, todo lo que estuviera a mi alcance para tolerar el dolor. Muchas veces rozaba la locura, pero aún así no dejé de avanzar. La liana se teñía con mi sangre, y mis constantes gritos rellenaban el silencio. Hasta que por fin alcancé el borde. Subí sin poder aguantar el dolor, la fricción me había destrozado las palmas. Tuve que morderme la lengua para poder echarles agua y vendarlas. Lo único que me mantenía, era el gritarme una y otra vez que estaba vivo. Tuve que aguantármelo. Tragué saliva y seguí con mi camino. Llegué por fin a la ciudad tras unas horas. Todo estaba desolado. No había un alma en las calles. Los autos ya fueron robados y las tiendas saqueadas. No quedaba nada. Incluso los árboles estaban secos. Eso me decepcionó, pero aún así tenía que seguir mi camino. Caminé por la ciudad, intentando ignorar el cansancio. Aún quedaban carteles y diarios pegados en las paredes. Guardé algunos en mi mochila, tenían más información que la que mi diario. Pero fue cuando me agaché a atarme los cordones, que una hoja de periódico voló hasta mi rostro. Su título era claro. La nueva gran arma de los Estados Unidos, la infección.
Esa palabra me hizo sentir escalofríos. Leí un poco más, sin creer lo que tenía en las manos. Allí explicaba lo que había pasado. Las bombas que Estados Unidos lanzó en Rusia, Alemania y varios países más, no eran bombas nucleares. Dentro de ellas, se escondía un virus que causaba horribles mutaciones en las personas. Al reverso decía cómo esa monstruosidad había llegado a Latinoamérica. Un barco carguero traía un animal infectado que contagió a los tripulantes. Ellos pasaron el virus al resto de la población. Solté la hoja lentamente, tenía la mente en blanco. No podía creer que nosotros causamos esto. Pensé que había sido un fallo, una catástrofe natural, alguna retorcida enfermedad salida del infierno. Pero fuimos nosotros. ¿A qué clase de persona se le podría ocurrir una idea tan retorcida, solo para ganar una guerra? A ese punto, me daba vergüenza ser humano. Caminé por horas luego de eso, aún pensando, intentando no hacerlo. Me dolían los pies y la cabeza me mataba. Buscaba un buen lugar donde descansar, pero todo estaba en pésimas condiciones. Como si la ciudad hubiese sufrido un gran ataque. Entonces encontré un enorme edificio de aspecto antiguo, era una biblioteca. Entré lentamente, intentando no hacer ruido. Era mucho más grande por dentro que por fuera, todo adornado con estanterías de madera rebosantes de libros. Los pasillos se extendían hasta perderse en la oscuridad, y aquel olor inconfundible llenaba el lugar. Recorrí un poco, mirando de reojo los libros, buscando cualquier cosa que me sirviera. Era relajante vagar por ahí, sin preocuparme ni pensar. Cada pasillo tenía algo nuevo, ya sea un libro o una grieta. Aún así, de entre tanto silencio, se escuchó un ruido del otro lado de la biblioteca. Corrí apretando el mango de mi katana, pensando que aquellos monstruos habían entrado. No quería imaginar cuántos eran, cómo iba a tener que matarlos. El miedo comenzaba a subir por mi cuerpo. Pero al dar vuelta al último pasillo, lo que encontré, fue una chica. Ella estaba sentada contra una estantería, leyendo un libro como si nada estuviera pasando. Tenía pelo castaño, un abrigo negro, jeans azules y una mochila a su lado. Era hermosa. Comencé a acercarme lentamente. Estaba tan concentrada en su libro que no me veía. Solté la espada, y con una voz nerviosa y tartamuda, le dije un simple hola. Ella soltó el libro y de un salto retrocedió asustada. Ambos nos quedamos quietos un segundo, hasta que ella me preguntó gritando quién era. No le contesté nada, solo me acerqué un poco. Aquella chica dio un paso atrás y puso su mano detrás de la espalda. Me miraba nerviosa, con su brazo temblando un poco, creando distancia entre ambos. Extendí las manos lejos de mi cuerpo, intentando mostrarle que no iba a hacerle daño. Entonces le pregunté su nombre. Ella dudó por unos segundos, pero al final respondió. Mi nombre es Crystal. ¿Y tú? ¿Quién eres? Antes de responder, me senté frente a ella lentamente, alejando mi katana lo más que pude. Ella se asombró por eso, pero luego sacó la mano de su espalda. Entonces hablé. Yo soy Ryan. Tranquila, no pienso hacerte nada. Solo quiero hablar. Ella se sentó frente a mí luego de eso. Su mirada cambió completamente mientras suspiraba, parecía al fin tenerme algo de confianza. Comenzamos a hablar un poco entonces. Le pregunté qué hacía ella sola en ese lugar, ella preguntó lo mismo y soltó una pequeña risa antes de responder. Vine por un libro. ¿A ti qué te trajo aquí? En realidad no lo sé. Creo que solo me llamó la atención el lugar. Volvió a soltar aquella risa antes de preguntar por mi katana. Le conté cómo la había encontrado, y a ella le sonó bastante raro el que la haya sacado de una iglesia. En verdad a mí también, no tiene mucho sentido. Hablamos un poco más sobre cosas sin importancia. Ambos empezábamos a tener más confianza en el otro. Las preguntas iban y venían, ella hablaba sobre los libros que encontró allí. No podía parar de mirarle los ojos mientras hablaba, en verdad era hermosa. Intentaba disimular mis nervios al estar frente a ella. Luego de unos minutos, me dijo que tenía 15 años. Le contesté que yo tenía 14, y ella volvió a reírse. Entonces Crystal se levantó, tomó su mochila, y me propuso salir de ahí para buscar algo de comer. Realmente moría de hambre, así que no pude negarme. Caminamos un poco por las calles, revisando en las casas más sanas que encontrábamos, pero en ninguna había nada.
Teníamos que llegar más lejos. Avanzamos unas calles más, con cuidado de no llamar la atención. Toda la ciudad parecía desierta, sin movimiento ni sonidos. Apenas escuchaba el rugir del viento. Casa tras casa la recompensa era nada, todas habían sido saqueadas. No quise preguntarle nada a Crystal sobre lo que había pasado aquí. Ella no parecía saber nada al respecto. Así seguimos por casi una hora, sin encontrar más que latas vacías. Pero al momento de entrar a un comercio, un grupo de fillers salió del lugar a toda velocidad. Salté hacia atrás mientras le gritaba a Crystal que se alejara. Saqué la katana y corrí hacia ellos. Mi acero chocó contra sus garras frenándolos, logré matar al primero con un corte en arco, pero el resto logró rodearme. Escuché el gruñido, las pisadas, el viento cortándose. No logré darme vuelta a tiempo, uno de ellos estaba a punto de atravesarme el cráneo. Solo llegué a cerrar los ojos. Pero, nada pasó. Al volver a mirar, solo vi el cuerpo del filler cayendo, con un cuchillo de piedra enterrado en su nuca. Levanté la mirada, Crystal lo había lanzado. Ella corrió hacia mí y sacó el cuchillo rápidamente. De nada. Tuve que cerrar la boca. Ella sacó la sangre del cuchillo mientras me miraba, luego me dijo con tono sarcástico. ¿Qué tal si te ayudo? Sonreí al escuchar eso. Ambos apretamos nuestras armas, viendo cómo los fillers corrían hacia nosotros. Eran 7 en total. Corrí hacia la derecha y Crystal hacia la izquierda. Jamás vi a alguien pelear como ella, la manera en la que se movía, cómo bloqueaba y esquivaba con ese cuchillo. Mataba al primero y antes de que caiga ya estaba peleando contra el segundo. Su cuchillo entraba y salía de los cuerpos de esas cosas, dejando una estela de sangre podrida en el aire. Ella lanzó su cuchillo al cuello de uno, luego corrió hacia otro derribándolo de un rodillazo seguido de decenas de golpes consecutivos. La cabeza del infectado rebotaba tan rápido que apenas podía verlo. Yo estaba casi hipnotizado viendo eso, era mucho más habilidosa que yo. Pero salí del trance con su grito de cuidado. Me di vuelta cortando el brazo de uno de esos monstruos. Retrocedí y corté con un giro su cuello decapitándolo. No tuve ni un segundo, salté hacia atrás esquivando a otros dos. Volví a esquivar y salté con la mayor patada que pude dar. Golpeé de lleno la espalda de uno con ambos pies, luego disparé varias veces al torso, pero ninguno había dado en la columna. Esa cosa se dio vuelta con los agujeros en el cuerpo. Aquel monstruo se acercó a toda velocidad con el cuerpo ensangrentado. Mi instinto actuó solo de nuevo. Me tiré al suelo, y cuando eso se acercó, me impulsé lo más fuerte posible con una patada a su pecho. Eso salió volando y yo le salté encima con mi katana preparada. Mi acero se enterró en su boca, matándolo en el acto. Quise correr hacia los otros, pero Crystal ya se había encargado. Ella estaba limpiando su cuchillo, con todos los cuerpos a su alrededor. Quedé de nuevo con la boca abierta. Tuve que preguntarle cómo aprendió a pelear así. Ella me sonrió como si nada hubiese pasado, y solo dijo que hacía lo primero que le venía a la mente. Yo solo me reí después de eso. En serio peleas bien, no quisiera hacerte enojar. Hoy en día se necesita una persona así. ¿Quieres que seamos amigos? ¿Amigos? Su mirada bajó un momento. Ella susurraba aquella palabra lentamente. Luego, levantó la mirada, con los puños apretados, y sus ojos lagrimeando. No pude preguntarle nada, ella respondió antes de eso. Sí, si quiero, seamos amigos. Volvimos a la biblioteca luego de buscar comida en las casas que faltaban. No pudimos encontrar nada, todo estaba saqueado. El anochecer estaba cerca. Ambos subimos al primer piso, nunca terminamos de revisar el lugar. Repartimos la comida que juntamos los días anteriores. A ninguno le quedaba mucho, solo pedazos de pan viejo y comida enlatada. Aún así, disfrutamos lo que teníamos. Luego la noche por fin llegó. Encendimos una fogata con los libros más inútiles que pudimos encontrar. Crystal no me dejaba echar ninguno que creyera bueno. Así pasaron las horas. Le cedí un sillón que encontramos para que durmiera. En cuanto a mí, acomodé varios cartones cerca del fuego. No pasó mucho tiempo antes que ambos cayéramos dormidos. Pero en medio de la madrugada, un sonido me despertó. La obscuridad reinaba todo lo que el fuego no podía tocar. Miré las estrellas por una ventana, la ciudad era alumbrada por su brillo. Nada aparecía afuera, ningún ruido o luz que llamara la atención.
Pensé que aquel sonido había sido un sueño, pero lo volví a escuchar. Un pequeño llanto, apenas audible. Miré alrededor buscando, tal vez alguien había entrado, tal vez necesitaba ayuda. Pero no fue así. Era Crystal, ella estaba llorando dormida. Me acerqué lentamente al sillón. Una pequeña lágrima salía de sus ojos. No sabía si despertarla o no. Intenté limpiarla con mi manga, pero entonces, soltó una frase de entre sus sueños. Al fin. Tengo un amigo. Eso me congeló. Pero al cabo de unos segundos, comencé a sonreír mientras la miraba. No quería imaginar qué pudo haber sufrido para estar así. Tan solo me quedé ahí un momento, viendo cómo su sonrisa creciente limpiaba las lágrimas. No pude evitar sentir lástima por ella. Pero a la vez, un cariño extraño me calentaba el alma. No recordaba haber sentido algo así antes. Ese calor, la sensación de ser algo bueno para alguien. No sé por qué lo hice, pero acaricié un poco su cabello. Su sonrisa creció después de eso, y la mía también. Antes de irme, la tapé con mi chaqueta, ella empezaba a temblar por el frío. Luego volví a mi cama improvisada. El sueño me venció rápidamente. Al día siguiente desperté mirando las cenizas de la fogata. Estaba calmado y feliz, al fin pude dormir bien. Caminé hacia el sillón, pero Crystal no estaba ahí. Pensé que debía haberse despertado antes que yo. Pero, al momento de querer tomar mis cosas, estas ya no estaban. Sentí un golpe al pecho. No podía ser lo que pensaba, tenía que haber una explicación. Comencé a buscar alrededor desesperado. Mi mochila y mi katana no estaban por ningún lado, aún así me negaba a aceptarlo. Seguí buscando por todos lados, no encontraba nada en ningún lugar. Lentamente la tristeza y la ira me consumían. Tiré muebles y libros buscando mis cosas, pero el final era evidente. Crystal se había marchado, con todas mis cosas. No podía creerlo, me dolía pensar en eso. La primera persona que encontré me había traicionado. La furia me inundó cuando lo entendí. No quería confiar en nadie. Bajé las escaleras corriendo, dispuesto a salir a buscarla. No podía estar muy lejos, realmente deseaba matarla. Pero algo me detuvo. Un sonido a lo lejos, una canilla con el agua corriendo. Corrí lo más rápido que pude hacia los baños, y al llegar, todo el odio se fue. Crystal estaba ahí. Ella lavaba mi mochila con la katana apoyada a su lado y mi chaqueta puesta. No supe qué decir por un momento, tan solo pregunté lo único que llegué a pensar. ¿Qué estás haciendo? Ella me miró sorprendida, y tras un saludo respondió. Encontré tu mochila tirada y decidí lavarla, lo que sea que traías ahí apestaba. También afilé tu katana con mi cuchillo, y le até una soga a la funda para que pudieras llevarle la espalda. ¿Te gusta? No pude hacer otra cosa más que agradecer. Suspiré aliviado y riéndome, luego me acerqué a ella y le dije. Crystal, gracias, en serio. Jamás había tenido una amiga así. Siempre me manejé solo con mi familia o mis vecinos. Creo que nunca fui muy sociable con los demás chicos. Y ahora que te tengo, te prometo que voy a protegerte de cualquier cosa. Ella sonrió al escuchar eso. No tuvo que decir nada, porque con solo esa sonrisa me hizo feliz, como si toda la tristeza y el odio ya no existieran. Entonces tomé mis cosas, me colgué la katana en la espalda, y le dije que iría a buscar comida para ambos. Le debía al menos eso. Salí del baño con una sonrisa, sin pensar en nada más que lo que ahora tenía. Es increíble cómo la vida te pone en una mala situación para que aprecies las buenas. Es que ya no estaría más solo, ya no tenía que vivir por nada. Ahora tenía algo por lo que seguir adelante. Alguien por quien pelear.